Y ahora vamos a seguir con nuestra próxima entrevista. Yo les comenté que íbamos a estar hablando de este tema porque ya el control de la natalidad no es solo responsabilidad de las mujeres, los hombres también se están tomando esta agenda, así que vamos a hablar de la vasectomía. Queremos saber todos los detalles de este procedimiento y para eso nos acompaña María Paz Salina. Ella es uróloga del Hospital Higueras de Talcahuano, a quien le damos un fuerte aplauso. Gracias. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos hoy día porque queremos conocer un poquitito más acerca de este procedimiento. En las últimas semanas, ya de un tiempo a esta parte, ha sido bastante comentado, sobre todo en redes sociales, ¿cierto? Sí. Mucha gente que incluso publica fotos de parejas, ¿cierto? Que deciden tomar esta decisión de realizar el procedimiento de la vasectomía y obviamente que surgen muchos cuestionamientos porque es algo de lo que no se hablaba antes. Sí, es un procedimiento que ha aumentado mucho en Chile. De hecho, las cifras del MinSal, que fueron las últimas que gatillaron, digamos, este boom en las redes sociales el último tiempo, hablan de que han aumentado básicamente el triple los procedimientos el último año. El triple. Más o menos. ¿Y esto a qué se debe? ¿A que hoy día, no sé, yo creo que es mejor la tecnología? Es una mezcla de varias cosas. De hecho, la vasectomía, desde el punto de vista de evidencia científica, es el método anticonceptivo más efectivo dentro de todos los métodos conocidos. Y en realidad yo creo que también tiene que ver con este cambio cultural de, como decías tú efectivamente, que los hombres se hagan cargo del control de la natalidad, algo históricamente a cargo de las mujeres. Sí, pues, siempre había estado en nuestras manos, ¿cierto? La llegada de la pastilla anticonceptiva también fue una revolución tremenda también para las mujeres, pero este procedimiento en particular es exclusivamente responsabilidad de ustedes los varones, chiquillos. Y queremos conocerlo porque también mucho se habla, hay muchos mitos también al respecto, exacto, dudas que nosotros también queremos aclarar. Primero definamos, ¿qué es una vasectomía? La vasectomía consiste en una cirugía que se puede hacer de forma incluso ambulatoria, que se liga al conducto deferente, que es un conducto que comunica el testículo, la salida de los espermios desde el testículo hacia la celda prostática, donde se junta con el resto del semen. Es lo que estamos viendo en estas imágenes, ¿verdad? Este conducto, claro, es que el que está allá, conecta con el epidídimo. A ver, si nos podemos parar para que le expliquemos, doctora, a toda la gente que nos está viendo hoy día en la casa, claro, ¿cierto? Básicamente acá tenemos la vejiga. Esta sería la celda prostática, esta es la uretra y en realidad, bueno, quizá en el esquema no se ve tanto el conducto deferente, pero es el conducto que está acá. Que conecta testículo, epidídimo, conducto deferente, que se puede palpar a través de la piel en el escroto del hombre y acá se da, como les digo, una vuelta donde se junta con las vesículas seminales y finalmente desemboca en la próstata. Ya, y el procedimiento se realiza entonces en este conducto. En ese conducto a nivel del escroto. O sea, en este sector precisamente, ¿cierto? Sí, en la piel de los testículos. ¿Y qué se hace? ¿Se corta? ¿Se amarra? ¿Se cauteriza? Se hace una o dos incisiones en la piel, dependiendo de la preferencia del cirujano, y efectivamente se accede a este conducto a través de la piel con unas pinzas especiales, se corta, se cauteriza y se liga. Ok, las tres anteriores. Cosas, sí. Perfecto, y esto usted nos decía que es un procedimiento ambulatorio incluso. Sí, de hecho, en algunos países incluso que lamentablemente en Chile no se permite hacerlo así como en la consulta, digamos, por temas sanitarios, pero en algunos países se hace con anestesia local, en la consulta del médico y el paciente queda de alta en ese mismo momento. Acá en Chile... Ahí estábamos viendo, disculpa, justo lo que se hacía, el cortecito, la cauterización, ¿cierto? Exacto, y bueno, acá en Chile se está haciendo como en forma ambulatoria o también si es que el paciente lo prefiere hospitalizado con alta el día siguiente. Es una cirugía que tiene incisiones muy mínimas, menos de 1 centímetro. La recuperación es bastante rápida, tiene muy poquito dolor, es bien tolerada y la mayoría de los pacientes, hay algunos que incluso van a trabajar al día siguiente. ¿Y este procedimiento es irreversible? Uno siempre cuando lo plantea como método anticonceptivo lo plantea como algo definitivo, pero efectivamente hay se puede plantear una reversión de la vasectomía, que es una cirugía un poquito más compleja de todas maneras, donde se conectan estos conductos con un microscopio. Esa cirugía actualmente la hacen solamente 2 urólogos en Chile, pero con una muy buena tasa de éxito. De hecho, si uno reconecta estos ductos antes de los 10 años después de la cirugía original, las probabilidades de que los espermios se incorporen por el ducto al semen nuevamente es más de un 90% de éxito. Ok, pero se realiza este procedimiento pensando en que sea irreversible. Es definitivo. La otra alternativa, si es que efectivamente hay arrepentimiento, que al menos la literatura habla que es un 3% de pacientes que se arrepienten, también se pueden ir a buscar directamente
directamente los espermios para hacer procedimientos de fertilización asistida. Ya. Sin necesidad de esta alternativa, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuál es el rango etario al que hoy día se apunta también con la vasectomía? Porque cuando hablamos de gente ya mayor, ¿cierto? Uno puede entenderlo, quizás ya tuvo su familia, ¿cierto? Pero una pregunta que se le hace mucho a la gente joven, ¿estás seguro? Si todavía no has tenido familia, ¿cómo se lleva eso también como política pública casi en los centros de salud? O sea, cualquier paciente como con sus facultades mentales ok, digamos, que pueda consentir la cirugía, podría acceder a la cirugía. Ya. Es relativamente infrecuente que pacientes jóvenes que no han tenido hijos todavía consulten. A mí me han tocado un par de casos y ahí en realidad la idea es un poco aconsejarlos y efectivamente plantearles que es algo, como decíamos, definitivo. Perfecto. Pero en realidad el setting más frecuente de pacientes son pacientes de peri 40 años, que ya tienen la cantidad de hijos que desean, que en realidad eso también ha ido bajando en el tiempo, y que quieren en el fondo, y eso es lo que yo siempre les agradezco a mis pacientes, proteger a sus parejas, ya que después de los 35 años las mujeres tienen mucho más riesgo con las pastillas anticonceptivas. Sí, eso es otro tema, ¿eh? El tema del riesgo con las pastillas anticonceptivas, y qué bueno que lo tocaste también. Pasados los 35 años, entonces ya empiezan a haber complicaciones. Sobre todo los estrógenos en las mujeres hay más riesgo de factores tromboembólicos. Accidentes vasculares, entonces trombosis venosa, y esa tasa se dispara desde los 35 años. Perfecto. Y quería saber también respecto de este procedimiento, bueno, ahí estamos viendo, seguimos revisando imágenes de cómo se lleva a cabo, ¿verdad? Esto claramente es algo a escala, ¿cierto? Esto es mucho más pequeñito porque también uno entiende que poquitito más alaraco, de repente no queremos estereotipar, pero ocurre, ¿verdad? No es así como se ve aquí en la imagen, que claro, se ve gigantón de todo. Está una imagen con fines didácticos, pero básicamente en eso consiste la cirugía. Más que microscópico, en realidad centimétrico. Centimétrico, sí. Ya. Incisiones muy pequeñitas, ¿verdad? ¿Y esto en qué se traduce? En que son los espermatozoides los que ya no tienen cómo llegar, ¿verdad? Que no tienen cómo conectar. ¿Se va a dejar de producir espermatozoides? Claro, esa es una pregunta súper frecuente. Lo que yo hago es bloquear la cañería en la cirugía, la cañería de los espermatozoides. Eso no tiene ninguna relevancia, digamos, a nivel del volumen seminal. Los hombres siguen eyaculando el mismo volumen, ya que los espermios aportan solamente el 5% del volumen total del eyaculado. O sea, es una porción bastante imperceptible. Ya. Del punto de vista, que es una pregunta también súper frecuente en relación a la producción de testosterona por el testículo o digamos, disfunciones sexuales asociadas al procedimiento, son más bien mitos. De hecho, del punto de vista sexual no hay ninguna repercusión, e incluso algunos estudios definen repercusiones positivas, ya que la pareja está más tranquila, ya que no tiene el riesgo de embarazo. Ah, ya, pero eso tiene que ver con algo más psicológico, claro, también, con el hecho de la tranquilidad de que no nos estamos arriesgando, lo que no significa que tengan que dejar de usar preservativos, ¿verdad?, de protegerse. Esto solamente tiene que ver con... de natalidad, perfecto, no prevención de enfermedades de transmisión sexual. Eso hasta hoy, la tecnología que tenemos sigue siendo por el uso del preservativo. Entre otras cosas. Preservativo femenino, preservativo masculino, ¿verdad? Para aclarar también este tipo de conceptos. Seguimos revisando nosotros imágenes porque es un concepto nuevo esto de la vasectomía. ¿Hasta hace cuántos años aproximadamente esto no era un boom? O sea, bueno, en otros países... A tu consultante, me imagino que llegaba muy poquita gente consultando por este procedimiento. Sí, bueno, yo tengo la experiencia de haber trabajado en Santiago y aquí. En realidad en Santiago es bastante más frecuente que acá, y en realidad tiene que ver un poco con el rol de ustedes, de los medios, de difundir. Y yo te diría que al menos en estos 2 años que llevo en Concepción, en relación al año anterior y tanto en el Hospital Higueras como en el sector privado, yo te diría que han aumentado también como en el triple, más o menos, las consultas y las cirugías. Mira, sí. O sea que estamos hablando de que estamos con cifras positivas también, y tiene que ver mucho con el rol que juega hoy día también el hombre en lo que significa la concepción de la vida humana, ¿no? Del control de la natalidad. Hoy día ya no es una pega que solamente nos llevamos nosotras. Exactamente. Hay un cambio de paradigma a nivel social también. Las parejas que llegan a tu consulta me imagino que llegan más en pareja, ¿no? Sí, o sea, o también de repente me han llegado hombres solos preguntando, pero también pasa porque normalmente se da esta discusión de pareja, ya tenemos la cantidad de hijos que deseamos, hay temas económicos asociados también a eso. Sí.
Y evidentemente, claro, la mujer va al ginecólogo, muchas veces la consulta nace de la mujer previamente en una consulta ginecológica y el mismo ginecólogo les recomienda la vasectomía, por esto mismo, que hablábamos de los anticonceptivos y que el equivalente, entre comillas, de cirugía en la mujer, que es la ligadura de trompas, es un poquito menos efectiva, hay mayor riesgo de canalización y en realidad es una cirugía general, anestesia general, hay que laparoscópica, hay que inflar la guata de gas, etcétera. Entonces es bastante más invasiva en las mujeres el equivalente quirúrgico versus este procedimiento que, como les comentaba, en otros lugares como en Europa se hace con anestesia local y casi que en la consulta al médico. Claro, casi que en los 10 minutos, 15 minutos que entró el paciente, se atendió, se fue para la casa y con vasectomía. De hecho, la cirugía no dura más de 15-20 minutos. 15-20 minutos. Sí. Oye, y acá en Chile, ¿esto está en algún plan? ¿Está en el auge? ¿Cómo se puede hacer? ¿Se hacen solo en hospitales públicos? ¿También se hacen consultas privadas, me imagino? Es una cirugía que está codificada. Las cirugías codificadas son válidas tanto como para FONASA para los pacientes de ISAPRE. Al menos en el hospital, la vía de acceso muchas veces pacientes que consultan no son derivados por otros motivos y tienen la intención de realizarse la vasectomía o si es que tienen la inquietud pueden ir a su consultorio mediante atención primaria, los derivan al hospital para la realización de la cirugía. Eso en realidad los tiempos de espera dependen un poquito de cada hospital, pero al menos una vez llegado al hospital la resolución de lista de espera que nosotros manejamos es menor a 3 meses incluso, de que indicamos la cirugía. Y por la vía privada en realidad la cobertura, los costos van a depender mucho de los planes que tenga cada paciente, pero en realidad es una cirugía que no tiene muchos costos, que en realidad tiene buenas coberturas y de hecho muchas clínicas acá en la región han hecho ciertas campañas como con costos conocidos para motivar e incentivar a los pacientes de que la realicen. Mira, hoy día es algo que se está incentivando por una parte también para que haya más control de natalidad de estas parejas, sobre todo que como tú decías ya tienen la cantidad de hijos que quieren tener, que hay un tema, un costo asociado, también el costo de la vida que sube y que sube, así que es una alternativa real hoy día de la que es bueno hablar. De hecho nosotros por eso quisimos hacer esta entrevista, porque es importante que la gente conozca de qué se tratan los procedimientos, sacarle un poquitito también el estigma que tiene, porque hay mucho asociado, lo que comentábamos con respecto a la disfunción eréctil, pero que hoy día son problemas asociados. ¿Cómo se le dice hoy? Ya no es disfunción eréctil, ¿verdad? O sea, no, sí es disfunción eréctil, pero en realidad uno habla de disfunciones sexuales como para hablar algo más general. Como para hablar algo más general, pero ninguna asociación de la vasectomía, como les comentaba, ni en la producción de testosterona, ni en el tema de las erecciones, que es lo que más le preocupa a los hombres. Y tampoco quedan con ningún medicamento, por ejemplo, además me imagino algún antiinflamatorio. O sea, claro, uno deja antiinflamatorios y un factor importante que no hemos comentado en relación al postoperatorio. En general el postoperatorio es bastante bien tolerado, como el que te comentaba, se recuperan rápido, pero no es un método inmediato. La vasectomía, que eso es algo súper importante que yo le comento a mis pacientes. Una vez que uno liga los conductos, uno hace un espermiograma de control, que es en 3 meses, entre 2 y 3 meses después de la cirugía, para confirmar que en el eyaculado no existen espermatozoides. Y con eso uno da de alta al paciente, entre comillas, para que ocupe la vasectomía como un método anticonceptivo. Y entonces tenemos una ventana, por así decirlo, de 3 meses en los que hay que seguir tomando precauciones. Porque pueden seguir espermios vivos en los ductos de la vía seminal y puede existir el riesgo de embarazo. Por eso uno lo confirma a los 3 meses. Y de ahí en adelante, si la doctora, en este caso, Salinas, dice, ya está todo ok, ya está todo ok. Sí, les damos de alta para que lo ocupen como método anticonceptivo. Perfecto. ¿Y las edades que tú recomiendas generalmente? ¿Tienes algún rango etario al que de repente le dices, mira, mejor espérate un poquitito? O sea, en realidad los pacientes yo creo que los casos más controvertidos son estos pacientes como jóvenes que no han tenido hijos o en algunos casos con enfermedades genéticas, ese tipo de cosas que tienen esa. Más que una restricción de edad, tiene que ver como con el convencimiento del paciente y evidentemente si es que el paciente tiene alguna enfermedad de base genética y por eso desea no tener descendencia, yo normalmente pido algún tipo de evaluación por algún otro equipo disciplinario, genetista o alguien de salud mental si es que me parece necesario la consulta. Perfecto, entonces, y a ti te pueden encontrar en el Hospital Higueras de Talcahuano, ¿verdad? Sí. Ahí tiene la consulta la doctora María Paz Salinas, uróloga, a quien le agradecemos también haber venido hoy día a aclarar un poquitito todos estos conceptos y a poner en la mesa esta discusión que hoy día sobre todo es muy relevante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber venido, le damos un fuerte aplauso a nuestra invitada y te voy a invitar a